verdades, un campo amplio de la palabra de Dios, pero también debemos reconocer que hay ciertos lugares en la Escritura donde estas verdades se concentran de una forma muy importante. Son aquellas porciones de la Escritura que todas ellas son un cúmulo de información como la que encontramos en el Salmo 16. Hoy vamos a analizar el versículo 8. Me ha parecido conveniente que nuestro último sermón de este año tenga que ver con esta resolución infalible, como le he denominado al sermón de hoy. Una resolución infalible, porque no falla. Dice el versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En muchos asuntos de nuestra vida común, yo creo que hacemos varias resoluciones que llegan a protegernos y nos traen verdaderas ganancias en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, usted puede haber resuelto desde hace mucho tiempo no salir de la casa, si vaya a la esquina, sin echar candado. Puede ser que sea una resolución que usted haya tomado, y le aseguro que sin duda no se ha arrepentido de esa hasta el día de hoy. Una resolución hace parte de su pensamiento y hoy goza de los frutos amables de haber tomado esa resolución algún día. Puede haber usted, por ejemplo, haber resuelto comer menos azúcar, y hoy goza de los benditos frutos de comer bajito de azúcar, porque no tiene esas enfermedades amarradas a consumir el azúcar, por ejemplo. Puede usted, en otro campo, haber resuelto bajo ninguna circunstancia servir de fiador en una deuda a alguien, y usted goza de sus lindos frutos, porque usted duerme tranquilo. ¿Sí? Son resoluciones verdaderas, son sabias, que le han traído frutos, y hoy usted disfruta de haber un día resuelto en un momento de su vida, haber hecho eso y otras cosas más. Aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe un salmo de adoración al Señor. Es como una petición, o lo que nos pasa continuamente en la oración a nosotros, que empezamos con una petición, pero indudablemente resultamos adorando a Dios, porque lo que parecía ser una petición se convierte en la plataforma para adorar al Señor. Usted puede ver cómo él empieza diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Era una oración pidiendo que el Señor le guarde a uno. Pero después de eso, si usted nota, son solo expresiones de gratitud, de adoración, de esperanza en el Señor. Y esto viene muy bien en la Escritura, porque si recordamos esa exhortación en la Biblia de que todas vuestras peticiones sean dadas a Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acciones de gracias. De manera que orar así como ora el salmista está en armonía con lo que la Biblia nos enseña a cómo debemos nosotros orar. Es interesante ver cómo el salmista incorpora este tipo de peticiones. Realmente no sabemos en qué época de su vida el salmista oró de esta forma, pero la vida del salmista nunca fue una vida llana, como monótona, como recta. El salmista se ha
que fuera rey, o antes de eso, él vivió una vida agitada, llamémosle así. Usted puede verlo de niño enfrentado a los osos y cosas así, peligros reales. No habían escopetas, les recuerdo, en su época, así que ver venir un oso o algo así no era cualquier cosa, y él se enfrentaba a esos peligros, como puede ser en su época sirviendo al rey, rodeado de diferentes providencias. Les recuerdo que él salía y entraba peleando y le daba muchas ganancias a Saúl, o puede ser cuando Saúl por mucho tiempo lo persiguió para matarlo. Él supo que es ser desplazado, como muchos hoy son desplazados por la violencia. Él también lo supo. Era un hombre de guerras, con la incertidumbre de entrar a una guerra, que usted no sabe cómo finalmente saldrá de ella, o si saldrá. También usted lo puede ver antes de ser rey, tentado a vengarse. Él estuvo dispuesto a vengarse de hombres como Nabal, o estuvo dispuesto a él mismo luchar contra Israel. Es el último episodio, recuerde que él se alió con el rey de Gad, y el rey de Gad iba a pelear con el pueblo de Israel, y David dijo: pues yo le sirvo a usted, voy a pelear contra el pueblo. Y tentado a hacer cosas malas en este sentido. Así que no se imagine al salmista como en la terraza, mirando el paisaje, escribiendo ese tipo de cosas que solo eran ciertas para él, pero no para la gente real, que estaba viviendo en el mundo real. No, ese no era su oficio. Y en cualquier momento de su vida, no importa dónde haya escrito este salmo inspirado por el Señor, esta expresión del versículo 8 nos muestra una resolución en la que él apoyó su vida. Es una resolución que quisiera que hoy tomáramos nosotros también, imitándolo. Hoy puede ser el día en que usted resuelva definitivamente lo que David decidió y experimentar el dulce fruto de haber resuelto hoy lo que él también resolvió en un momento. ¿Y qué es lo que él resolvió, hermanos? Pues leámoslo en el versículo 8 nuevamente. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vamos a analizar este texto en 3 puntos. La acción realizada, la acción subrayada, o la razón subrayada más bien, y el resultado asegurado. Así va a ser nuestro sermón: la acción realizada, la razón subrayada y el resultado asegurado. Resuelva, hermano, y es un asunto muy bueno hacerlo un par de días antes de que se acabe este año. Nuestro primer punto: la acción realizada. La acción realizada está descrita allí en el comienzo del versículo. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esta es la acción que él realizó. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Yo creo que esta frase habla por sí misma de cuál fue la acción que él llevó a cabo. Son palabras sencillas, pero son concretas. Y en pocas palabras, lo que el salmista hizo, o la acción que realizó, fue decidir tener en cuenta al Señor en todo. No como una carta de presentación de las personas que la tienen, que nadie les conoce, pero cuando los presentan, entonces ellos buscan una tarjeta y la sacan, y solo hasta cuando muestran la tarjeta usted sabe quién es él. No es eso, no es este tipo de carta de presentación, sino que allí está: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es algo que siempre está delante del salmista, de manera que antes de que las personas vieran al salmista, veían al Señor delante de él. Él no tenía que hacer un esfuerzo por sacar a Dios de sus convicciones profundas del alma para mostrárselo a la gente, sino que al Señor he puesto siempre delante de mí.
Nadie le podía ver al salmista sin ver primero al Señor. Y el salmista tampoco podía ver nada sin pasar primero su mirada por el Señor. Esa fue la resolución que él tomó. Decidió en un momento de su vida tener en cuenta al Señor en todo. Si el Señor estaba delante de él, significa que nada podía llegarle a él a menos que pasara por el Señor. Y él no se podría acercar a nada a menos que primero pasara él por el Señor. Y es una manera de decir que él decidió en un momento de su vida vivir bajo la continua voluntad de Dios en todo. Tanto que si era algo para hacer, decidió hacer la voluntad de Dios en todo, como si algo le venía de Dios, decidió aceptarlo también con humildad. Pero saquemos algunas deducciones de la frase: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Yo hago un paréntesis, yo le invito a usted a hacer ese ejercicio en casa. Usted dirá, ¿qué se puede sacar de una frase? Pues yo le propongo esta idea: tome una frase bíblica y saque deducciones de la misma frase bíblica. Eso es lo que hice, y hágalo usted también. Eso es estudiar la Biblia. ¿Qué pudiéramos deducir de la frase a Jehová he puesto siempre delante de mí? Primero, nos señala hacia un ejercicio deliberado del alma. Es un ejercicio deliberado. Es un tipo de resolución que no viene como algo espontáneo. El salmista no está diciendo, de repente Jehová resultó puesto delante de mí y no me di cuenta que ahora esto pasó, pero gracias a Dios eso pasó. No, nos está hablando de una resolución totalmente intencional. Él dice, a Jehová he puesto delante de mí. Ha venido como un ejercicio de meditación cuidadosa. El salmista nos está enseñando que poner al Señor delante de uno no es algo que le pasa a uno. Es algo que uno tiene deliberadamente que hacerlo. Es decir, con toda intención. No es algo de lo que los creyentes somos beneficiados, querámoslo o no. Es algo que los creyentes disfrutamos cuando lo hacemos intencional o deliberadamente. Es una resolución que ha venido de detenerse a considerar las cosas sin hacerlas ni apresurada ni carnalmente, como es nuestro primer impulso en todo. De manera que nadie se va encontrando haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es una resolución completamente premeditada. Y eso podemos deducir de esta frase: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Usted sabe de lo que habla. ¿Cuál es el primer impulso del corazón cuando tenemos algo que hacer? ¿Es poner al Señor al frente, delante de un asunto? No, nosotros actuamos como bien nos parezca, como la situación nos lo esté demandando, tanto como el afán nos esté presionando. Pero cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que detenerse un momento y decir: ¿qué querrá Dios en este asunto? Es la única manera, porque lo primero que salta a la mente no es ese pensamiento. Por eso hablamos de un ejercicio deliberado del alma. También esta frase, a Jehová he puesto siempre delante de mí, nos señala hacia una acción voluntaria. No solo intencional, sino voluntaria. ¿Sabe? Muchos cristianos, lamentablemente, han aprendido a contar con Dios es por los múltiples errores que han cometido. Como no piden la aprobación de Dios para hacer un negocio y fracasaron, están en bancarrota hoy. Como no piden aprobación para tal cosa y tienen su enfermedad hoy, entonces han aprendido a tener en cuenta a Dios en sus asuntos.
No es lo que al salmista le pasó. Él no acumuló errores, tropiezos y pérdidas, y a regañadientes aprendió la lección. ¿Verdad que tengo que poner a Dios delante de mí siempre? No es lo que usted encuentra aquí. Lo malo de aprender bajo ese método que le estoy diciendo es que nuestro corazón va a tender siempre a salirse con la suya. Es una lección mal aprendida. Cuando usted aprende por los golpes, hermano, realmente no ha aprendido. Lo único que lo detiene a usted de salirse con la suya es el miedo. Pero cuando no tenga miedo, allá estará, haciendo su voluntad, saliéndose con la suya. La manera de aprender tiene que ser por la palabra de Dios, por una convicción bíblica del Espíritu. Del resto usted puede ver. ¿No le parece extraño, hermano, que nadie aprenda por las experiencias, ni siquiera de otros? Eso es verdad, hermanos, eso es verdad. A menos que Dios nos comunique por su palabra esa convicción al alma, nadie aprenderá. De tal forma, hermano, que el salmista no está confesando: al Señor me ha tocado ponerlo siempre delante de mí. No dice eso. Tampoco confiesa: al Señor temo no ponerlo delante de mí. No dice eso. No es producto del temor al fracaso. El salmista tampoco está usando esta frase como echar una moneda al aire diciendo: vamos a ver qué pasa si al Señor lo pongo delante de mí. Vamos a ver qué pasa. No, hermanos. Es una acción de pura convicción, es voluntaria. Él dijo: al Señor he puesto siempre delante de mí. También de esta frase podemos deducir que el Señor nos está señalando hacia la obediencia a su palabra. Poner al Señor delante de uno no es algo místico, no viene producto de un rito especial, donde invocamos la presencia especial de Dios como la nube de fuego que acompañó al pueblo por el desierto. No estamos pretendiendo eso. No sé, pero yo presumo que muchos cristianos piensan que poner al Señor delante de uno es como el que frota la lámpara y el genio sale en medio y uno dice: ya, ahora el Señor está en medio o delante de mí. Qué bueno. Eso es misticismo, hermano. Ni siquiera estamos pensando en una sola invocación. Muchas personas van a hacer cualquier cosa y entonces dicen: Señor, ven a este asunto, amén. Y ellos asumen que así como ellos dijeron, entonces el Señor se pone en medio y el Señor va a hacer todo lo que en nuestra torpeza no hacemos, y todo va a salir bien porque antes de hacerlo dijimos: Señor, ven a este asunto. Eso es misticismo, hermanos. Eso no es otra cosa que misticismo. ¿Cómo el Señor está delante de uno? Cuando tenemos en cuenta su palabra y lo que dice de tal o cual cosa. Cuando tenemos en cuenta su palabra y su voluntad, usted puede estar seguro que Dios está delante de lo que usted está haciendo. Esa es la manera en que Él está delante de uno. Cuando uno deliberadamente opta por hacer la voluntad de Dios en tal asunto, de manera que no es esto: aquí tengo un enemigo, ay Señor, ven y ponte en medio de mí, mi enemigo. Hermano, eso es fácil, pero en eso no consiste. Poner a Dios delante en esa situación sería hacer ¿qué? Señor, tengo este enemigo, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué debo hacer con él? Y cuando yo obro de acuerdo a la palabra de Dios, estoy poniendo a Dios delante de mí. Y eso es lo que hizo el salmista. No son palabras mágicas, no tropecemos en esto. Es poner en medio de nosotros
la voluntad revelada de Dios en cada asunto. Y esa fue la gran resolución de David. Un día dijo: no haré nada que no esté aprobado por Dios en su palabra. O en otras palabras dijo: a Jehová siempre he puesto delante de mí. Salmo 119:30. Salmo 119:30. Dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios, ¿dónde? Delante de mí. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se pone a Dios en medio? Escogí el camino de la verdad y tus juicios siempre los he puesto como delante de mí, de forma que yo no me voy a acercar a ningún asunto que yo no vea a través de la Escritura. La Escritura va a ser lo que yo tengo para acercarme a todo, y todo se va a acercar a mí a través de las Escrituras. Esa fue una gran resolución, ¿no creen? La que hizo David en su tiempo. Poner al Señor delante significa que busco intencional, voluntariamente en las Escrituras la manera en que Dios debe ir adelante en este asunto. A Jehová he puesto siempre delante de mí. También nos señala un ejercicio continuo. Dice: a Jehová he puesto siempre, siempre, siempre. Es relativamente fácil poner al Señor delante cuando eso coincide con lo que yo he pensado. Yo ya tenía una manera ya de salirme del asunto, y busco en su palabra, justo era. Entonces, ahí es fácil poner al Señor delante. O cuando como yo veo las cosas coincide con la palabra de Dios. Pero cuando lo que yo pienso, o más bien lo que la palabra de Dios dice, choca con mis gustos o mis pensamientos, lamentablemente a veces nos ponemos otra vez nosotros delante y dejamos al Señor atrás. Esta frase significa un ejercicio continuo. Tenemos en cuenta la voluntad revelada de Dios cuando tenemos dudas, cuando tenemos problemas y cuando tenemos oscuridad. Pero también ponemos la voluntad revelada de Dios y la tenemos en cuenta cuando tenemos luz y cuando sabemos lo que tenemos que hacer. También allí ponemos al Señor, en lo bueno y en lo malo, en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo. Al Señor he puesto siempre delante de mí, siempre. No soy quien para poner al Señor detrás de mí. Sea que dominemos el asunto o que entremos en terrenos desconocidos, sea que experimentemos salud o enfermedad, al Señor he puesto siempre delante de mí. Proverbios 3, 5 y 6. Son palabras del hijo de David, de Salomón. Qué lindo. Sabiduría verdadera, pasada de padre a hijo por el Espíritu. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En cuáles caminos debemos reconocer a Dios? ¿En cuál? ¿O en cuál no? Ninguno. Por último, esta frase, a Jehová he puesto siempre delante de mí, nos señala un ejercicio de humildad verdadera. ¿Sabe cómo o cuándo se ve más vivo y real y concentrado nuestro pecado? En todas aquellas veces que optamos por salirnos con la nuestra, desechando, desplazando, desconociendo o ignorando lo que Dios dice en su palabra. Cuando eso ocurra, usted diga: esa es mi prueba máxima, que tengo un corazón supremamente orgulloso. ¿Usted ha visto gente que vive como si los demás no existieran?
O sea, si usted tuvo el episodio desafortunado de atravesársele en su camino, hermano, se lo lleva por delante. Ellos son los que se ponen el saco así, esté usted al lado o no, ¿cierto? Los que se echan el bolso, ¡pum! Y si se quieren sentar ahí, se pasan por debajo al que sea y ¡pum! Allá llegan. ¿Cuál es su punto? Su punto es que para ellos son los únicos que viven aquí y los demás hagan fila. Ahí voy yo. Y se lo van a hacer saber a usted. No importa. Hermanos, no nos vemos mejores cuando nosotros siempre, sea por olvido, por indiferencia, por rebeldía, por lo que sea, siempre optamos por hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Sea que nos convenga o por ignorancia, lo que sea, por descuido. Eso es una de las pruebas más grandes de un corazón orgulloso. El salmista dice: al Señor he puesto siempre delante de mí. Es una forma de decir: Señor, yo quiero que tú me digas qué hacer. Eso es humildad. Señor, yo espero que tú me ayudes a entender este asunto. Señor, yo desconfío de mí mismo. Yo tropiezo continuamente y yo quiero que tú me digas por tu palabra. Eso es humildad verdadera. Eso es poner al Señor delante de uno. Qué interesante que la frase diga: el Señor ha puesto delante de mí. Claro, ninguno diría: no, yo no quiero poner al Señor detrás mío. Es decir, yo decido y me volteo y digo: Señor, bendice lo que yo acabé de hacer, como a veces hacemos, ¿no? O sea, nos metemos en el proyecto y decimos: Señor, bendice el proyecto en el que me acabé de meter. Es poner a Dios detrás de uno. Y el salmista dijo: no quiero vivir así. Pero tampoco es tan generoso, entre comillas, el salmista diciendo: al Señor he puesto al lado mío. Algo así como: entre tu sabiduría y mi prudencia vamos a llegar a la mejor de las resoluciones. No, mis hermanos, ni nuestros caminos son los suyos, ni nuestros pensamientos los suyos. Hay una radical diferencia entre su sabiduría y nuestra prudencia, que lo nuestro acá se llama imprudencia, ¿sabe? Lo de él sí es sabiduría. Y el salmista tampoco dijo: bueno, Señor, yo he pensado esto, ¿tú qué piensas? El Señor le dice: no, sí, salmista, yo pienso esto, ¿y tú qué piensas, salmista? Y entre los dos llegamos a una gran conclusión. ¿Eso es mejor que dejar al Señor atrás? Por supuesto que no, eso es arrogancia de la más viva. Al Señor he puesto delante de mí, dijo el salmista. Pero delante también significa exhibiéndolo. Al Señor he puesto delante de mí como algo a quien exhibo. Es decir, hermanos, a veces por ahorrarnos problemas o qué sé yo, por temor, no sé, y nos preguntan sobre todo en estas fechas: ¿y ustedes hacen tal cosa? No, yo tengo la costumbre de esto. No es la razón, hermano, por la que hacemos o no hacemos. Al Señor he puesto delante de mí significa que exhibo la razón por la que hago o no las cosas. Y yo puedo decir: mira, yo no hago eso, no es mi convicción, su palabra no dice esto. Al Señor he puesto delante de mí significa que exhibo ante los demás las razones por las que hago o no hago la cosa, tal o cual cosa. ¿Y por qué te abstienes de la inmoralidad? Principios familiares. ¿Es esa realmente la razón por la que nos abstenemos de la inmoralidad? No, al Señor he puesto delante de mí significa que digo: el Señor dice en su palabra y yo he creído eso. Él es mi Señor, ¿cómo pecaría yo contra Él? Como lo hizo José. ¿Ya entiendes? Él pensaba lo mismo, él no había leído los salmos, claro, muchos años antes, pero tiene el mismo espíritu de las cosas. Exhibimos a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho: no hago esto porque el Señor dice su palabra tal cosa? O hicimos esto, o hacemos esto porque la Escritura dice esto. Al Señor he puesto siempre delante de mí.
Esa es la acción realizada. 2. La razón subrayada. La razón subrayada la encontramos en el segundo renglón. Porque está a mi diestra. Porque está a mi diestra. Yo quiero que usted se pose un momentito en el versículo 8 y dígame que si para efectos de darnos un mensaje, el versículo pudo haber dicho lo siguiente. Léalo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, no seré conmovido. ¿Qué hubiese pasado si el versículo termina así? ¿No es la idea del pasaje? Al Señor he puesto delante de mí, no seré conmovido. Y nos hubiera dado el mensaje que quería darnos. Pero ¿saben? No es ese solo el mensaje que quiere darnos. El salmista dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, y se detiene un momento y dice, quiero que entiendan lo siguiente antes de mirar el fruto. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Ahora sí, sigamos. No seré conmovido. Hermanos, el Espíritu Santo no dejó palabras inútiles o desperdició intenciones al dar la Biblia. Si la idea sencilla hubiera sido que usted no debe ser conmovido si el Señor está delante de usted, Él hubiera dicho, al Señor he puesto delante de mí, no seré conmovido. Pero era mucho más la intención del Espíritu Santo al decirnos, deténgase allí un momento y lea esa frase, porque está a mi diestra, y solo porque Él está a mi diestra, ahora sí continúe leyendo, no seré conmovido. Así que por eso le llamo la razón subrayada. El Espíritu nos quiere subrayar algo aquí. Él quiere que reparemos en esta bendita razón que está después de ese ¿por qué bendito? Porque está a mi diestra. Diestra es la mano derecha. Con esta frase el Señor nos señala hacia una razón siempre presente. Vamos a sacar otras deducciones de esta frase. Hacia una razón que siempre está presente. Alguien habló la otra vez de un presente continuo. Pues un presente creo que siempre es continuo, pero démosle así. Para decirnos que lo que se está haciendo nunca debería abandonarse. Que no hay un momento en la historia, no importa si es hoy, mañana o pasado, donde usted se pare y diga, esto lo estoy haciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Note la frase, porque está a mi diestra. Es una realidad presente en la vida del salmista. No dice, ya que el Señor estuvo a mi diestra, no seré conmovido, algo así como viviendo de glorias pasadas. Ya que en algún momento he tenido en cuenta la voluntad de Dios, no seré conmovido. Eso no dice. Él usa el verbo en presente. Ni tampoco está con esa palabra, ya que el Señor estará a mi diestra, o ya que tendré un día en cuenta a Dios en lo que dice, no seré conmovido. No. Tener la esperanza de tener en cuenta a Dios no es lo que nos va a librar de ser conmovidos. Es tener hoy en cuenta a Dios. Él dice, como el Señor está a mi diestra, hoy no seré conmovido. Él habla de algo que acontece al presente. Está a mi diestra. Y usted que conoce la historia del rey David, mientras David se mantuvo en esta resolución, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el salmista dejó a un lado la voluntad de Dios, usted lo ve tropezar, y lo ve tropezar muy, muy mal, escandalosamente. La única garantía de no ser conmovido es que el Señor hoy esté a nuestra diestra, o sea, como nuestra mano derecha.
supone que la mayoría son diestros, pero si usted es zurdo, pues pudiera decir que el Señor sea la mano que usted utiliza continuamente. Salmo 119, 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Espero, otro verbo que está en qué tiempo, en presente. Él no dice mas esperé en tu palabra o esperaré en tu palabra, sino desfallece mi alma por tu salvación, pero espero en tu palabra. Y Salmo 119, 114: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Parece un verbo pasado, pero lo que está diciendo es: ha sido la continua regla de mi vida es haber estado esperando en tu palabra. Y en Isaías 26, 8 dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Podemos nosotros hablar que la razón por que está a mi diestra también está presente con nosotros, hermanos. Podemos mirar hacia atrás y decir con el salmista: el Señor está a mi diestra. Y si te visitáramos en 5 años, tú pudieras decir: el Señor está a mi diestra. Y en 10 años y antes de morir, tú puedes decir: el Señor está a mi diestra. Pero también esta frase, porque está a mi diestra, nos remarca inclusión. Inclusión. Es decir, cuando el salmista habla de su diestra, habla de su mano derecha, señalándonos que no hay algo que el salmista tomara donde el Señor no estuviera. Eso quiere decir, hermanos, que en cada trabajo, en cada decisión, en cada paso, en cada proyecto que el salmista emprendía, él lo hacía bajo los lineamientos de la palabra de Dios. No, yo lamento que ese sea parte de nuestra naturaleza perversa y caída, de ser selectivos en a qué cosas le consultamos o no a Dios. Es decir, voy a usar esta parábola: a veces usted usa la derecha, pero cuando le toca, usa la izquierda. ¿Sí me entendió? A veces usted usa la voluntad de Dios y cuando le toca, utiliza la suya, porque sé que más hacíamos, ¿no creen? Porque sé que estamos en un mundo competitivo, porque sé qué hacemos si no nos metemos nosotros ahí. O usted qué haría, pastor. No me haga estas preguntas ni estos comentarios. Yo no le voy a decir lo que yo pienso, pero tal vez le diga lo que piensa en usted y no le va a gustar. ¿Acaso la carnalidad es una opción para nosotros? O sea, a veces usamos la derecha: Señor es mi derecha, y a veces la izquierda. Entonces, eso es. Cuando nos conviene su voluntad, somos bíblicos, y cuando no, somos carnales. Cuando el negocio nos favorece, entonces somos bíblicos, y cuando el negocio es hacia acá, somos bíblicos, y cuando el negocio es hacia allá, sí somos ventajosos. ¿Es el punto? ¿Es la idea? Mis hermanos, ¿el Señor es su diestra o no lo es? Pero no hay un cristiano ambidiestro, espiritualmente hablando. Optas por su sabiduría o por la tuya. Pero si tú revuelves aún tu sabiduría con la de Él, eso es tu sabiduría. Eso es tu sabiduría. Eso es mi sabiduría. Hay que ver, hermano, cómo le encomendamos a Él la salud, las dolencias, algunos proyectos. Y hay que ver cómo otros los sorteamos con nuestra mano izquierda siempre.
¿Hay un proyecto lo suficientemente grande donde no debas tener al Señor como tu diestra? O tal vez sea un asunto muy pequeño como para no acudir a Él. Reconócelo en todos tus caminos, dijo Salomón. Significa que no hay un área de nuestra vida en donde esta resolución no se lleve a cabo. Significa que abandonamos nuestra manera propia de obrar. Y en esto, hermano, yo le ruego que no sea práctico, sea obediente. Proverbios 28-26. Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Obviamente aquí no está hablando de la sabiduría de Él, es la sabiduría divina. Así que el que confía en su propio corazón es necio, necio. Finalmente esta frase señala hacia una exclusividad verdadera y práctica, porque está a mi diestra, señala exclusividad verdadera y práctica. Los cristianos reconocemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y el texto dice, porque el Señor está a mi diestra, no seré conmovido. Y déjeme explicárselo así. El Señor no es una de las muchas cosas que yo tengo en la mano derecha para hacer. Como los naipes. Usted tiene un conjunto de cartas, ¿y usted cuál vota? Depende. ¿Cierto? ¿Depende de qué? Depende de lo que esté al frente. Si tal le sirve, pues tal pone. Pero si el juego es otro, pues usted juega distinto. Y entonces, para algunos, presumo, que Dios hace parte de la baraja de cosas que manejan para decidir o hacer las cosas. Entonces ellos miran, aquí sí, el Señor. Pero a veces dicen, aquí el Señor no. Entonces, ¿qué dice el salmista? Al Señor lo tengo entre otras cosas a mi diestra. ¿Es una opción entre otras? No, al Señor he puesto a mi diestra. Es mi diestra. No tengo un as debajo de la manga. De tal forma que si Él falla, no digo, menos mal tenía esto. Menos mal. Menos mal. No, mi hermano. Dios no estaba en la baraja de cosas que el salmista manejaba para que le fuera bien, que se puede tomar o no arbitrariamente. Él dice que la única manera de no ser conmovido es teniendo al Señor a su diestra. Y por último, lo que queríamos escuchar, el resultado asegurado. No seré conmovido. Es un dulce fruto, ¿no le parece? No es algo que viene. Es algo que resulta de un trabajo, de haber determinado hacer la voluntad de Dios y de recordarnos esa razón y subrayarnos en la mente, en el alma. Después de eso, coma de su dulce fruto, no será conmovido. Esta palabra conmovido es usada varias veces en el Antiguo Testamento, dando varias como significados. Es como cuando la tierra tiembla y uno no puede hacer pie, o cuando se está caminando en un deslizadero y usted se resbala. Esa palabra es la usada aquí, de tal forma que pudiéramos decir, ya que el Señor está a mi diestra, o no resbalaré, no tropezaré, no me tambalearé nunca. Si no hubiésemos experimentado qué es tambalearse o conmoverse, sería difícil explicarlo, pero lo entendemos porque todos nos hemos conmovido aquí y allá. Estamos hablando de ese continuo temor e incertidumbre que nos llega, porque tú sabes que hiciste tu voluntad. Son esas consecuencias malas, esas pérdidas, esas decepciones que afrontamos, porque tú sabes que hiciste tu voluntad
Es eso que se cierne en nuestra alma, ese cansancio, esa fatiga, ese desánimo, esa vergüenza. Es experimentar confusión, oscuridad, ansiedad, desconsuelo. ¿Y dónde tienes ese fruto? No por haber puesto al Señor delante, sino porque lo pusiste atrás. Hoy no duermes tranquilo, porque Él estuvo atrás. La conmoción viene por andar sobre un piso tan débil como el piso de nuestra propia prudencia. Hermanos, aquí estamos hablando de la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. En la conmoción perdemos toda inversión. En la conmoción nos hacemos daño con la misma inversión que hicimos. Yo le explico eso con un texto en Segunda de Reyes 18:21. Segunda de Reyes 18:21. Dice la Escritura, Señor diciéndole a Judá: he aquí que confías en ese bastón de caña quebrada en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. ¿Sigue la figura que Dios usa? Como si hubiera usted querido apoyar en un bastón. El bastón es tan débil que se rompe, pero usted resulta traspasada la mano. Con lo que se quería apoyar, justamente con él lo selló. Eso es ser conmovido. En la conmoción perdemos el fruto, dañamos nuestra profesión de fe y conseguimos exactamente lo que queríamos evitar. Y perdemos lo que queríamos conseguir. En una mala decisión, por ejemplo, queríamos una vida tranquila, pero hiciste tu voluntad y ¿qué conseguiste? Intranquilidad. Querías prosperidad y conseguiste fue ruina. Querías comodidad y vino la dura carga de una esclavitud. Querías felicidad y hoy estás triste. ¿Por qué? Porque no pusiste al Señor delante. No hay más seguridad. Quiero que esto quede claro. No hay más seguridad para vivir que saber que uno está haciendo la voluntad de Dios. Porque usted no dependerá de los resultados para determinar si lo que está haciendo o no está bien. Yo le explico eso. Quiero que usted lo entienda por bien de su alma. Cuando uno hace la voluntad de Dios revelada en su palabra, uno no tiene que preguntarse si las cosas pudieron ir mejor o si fue un error haberlo hecho. Porque no dependeremos de los resultados externos para determinar si lo que hicimos dio